Saludos a todos los oyentes. El motivo de este vídeo es la presentación de mi nuevo libro, que es una ampliación de Resucitando Técnicas Predictivas. Es una ampliación con una cantidad de tablas que las voy a mostrar a continuación, que tuve que cambiarle el nombre por derecho de autor, nada más. Bueno, vamos a comenzar. El libro es este. Es método de predicción de ayer y de hoy, ¿no? Tiene las dos formas de... Acá está todo el libro completo, el tamaño. Yo creo que es un libro muy valioso, que tiene el prólogo de Pepa Sanchís, como el otro también. Lo único que tiene una ampliación importante, porque incluye una cantidad de tablas, que las podemos ver inmediatamente. Un segundo. Acá nos encontramos, propiamente dicho, sobre las dignidades planetarias, donde yo planteo cuáles son las dignidades como domicilio, exilio, exaltación y caída de los 7 planetas tradicionales, que son los más importantes. Hay gente, sobre todo en la clásica, que a Urano, Neptuno y Plutón no le dan ninguna importancia, o sea, que directamente lo sacan de las cartas, sobre todo cuando se hace astrología horaria, ¿no? Pero yo, de acuerdo a mi experiencia, he observado, digamos, la influencia accidental y, y por casa de Urano, de Neptuno y de Plutón. Y yo le he llamado resonancia a la dignidad que tienen, porque cuando estos planetas son activados por revoluciones solares, por progresiones, se van a manifestar en las casas donde rigen, no donde rigen, sino donde resuenan, digamos, Urano en Acuario, Neptuno en Piscis y Plutón en Escorpio. Esto lo tengo bien comprobado en mis análisis, ¿no? Entonces, viene con esta tabla que no está en la otra, en el libro primero. Viene con otras tablas también interesantes que podemos ver enseguida. Naturaleza esencial de los planetas, dignidades planetarias, tablas de exaltación y la tabla de términos también, es decir, tiene una cantidad, es el único libro que yo conozco que tiene todas las tablas, tiene la tabla de términos completa y después algo que se utiliza mucho en astrología horaria, que es el tema de los almuten. Hay una tabla diurna y una tabla nocturna del almuten, grado por grado, es decir, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, Aries, va a hablar del domicilio, va a hablar de la exaltación, va a hablar de la triplicidad, va a hablar de los términos, va a hablar del decanato y por final el almuten del grado del 0 al 6 de Aries, ¿no? Después viene del 6 al 10 y así sucesivamente vamos viendo los almuten para saber el punto que queremos saber, cuál es el almuten de un determinado punto de la carta, ¿no? Entonces tenemos detallado, es algo que todos los almuten, como pueden ver, y las dignidades, ¿no? Tenemos también el tema de las sectas también bien determinado, que también está en el otro libro, pero acá está bien clarito. Y bueno, además, este libro también trabajamos con el sistema ascensional, con la visión de Germán Rosas en Colombia, ¿no? Que habla, digamos, tiene la parte de la astrología ascensional en Colombia, que bueno, ha sido desarrollada por Wendel y Polich en Argentina,
Y bueno, hay una cantidad de reglas y leyes de realización que es el control de los dispositores, que está aquí bien explicado. Direcciones primarias topocéntricas, direcciones primarias clásicas, que hay una gran diferencia entre una y otra, ya que las direcciones primarias topocéntricas se calculan tomando en cuenta el arco Naivot, que es de 59 minutos y fracción, ¿no? Y en cambio, y 8 segundos, ¿no? Las clásicas se toman, las de Ptolomeo es 1 grado por año. Y hay una gran diferencia entre las clásicas y las topocéntricas, porque la topocéntrica va a la exactitud del aspecto, una exactitud que ronda por lo menos en los 6 minutos, 5 minutos de arco, nada más. En cambio, la clásica es el último planeta que está activo, por ejemplo, para ubicar, digamos, que esté funcionando, no importa tanto el orbe. Entonces, hay una diferencia de eso, ¿no? Este libro tiene el prólogo de Pepa Sanchís, que es una entendida y una autoridad en la astrología clásica, porque ha traducido muchos libros del latín al español, del latín al francés, y ha trabajado con libros, por ejemplo, como los de Justino, que es del latín al francés. Y que acá vamos a introducir algunas cosas de Justino, que es la segunda parte del libro. La primera parte del libro, que trabaja sobre las técnicas de hoy, son experiencias mías directamente, ¿no? Por ejemplo, como son proluna, direcciones primarias y progresiones secundarias, directas y conversas, primarias, directas y conversas. Entonces yo trabajo mucho con la parte de conversa porque he observado efectos contundentes en esas direcciones, ¿no? Está en la secta, está explicado el método de Proluna, ya que yo lo aprendí directamente de Boris Christoph en Montevideo. Yo a Boris lo conocí en Buenos Aires en el primer Congreso Argentino de Astrología que se realizó en el Hotel Savoy por el año 89, no, por el año 80, perdón. 80-81 se hizo el primer Congreso de Astrología en el Hotel Savoy. Y bueno, hemos trabajado todas esas cosas. Trabajo todo y explico toda la parte del método de Proluna con ejemplos, como podrán ver, ¿no? Y también el simbolismo universal de los planetas según el orden caldeo, que va por velocidades. Eso está también explicado acá en el libro. Ese es el simbolismo, o sea, están las sectas, el simbolismo universal, las progresiones secundarias, la luna progresada, cómo se utiliza la luna progresada como detonante para determinar un mes, tanto directa como conversa. Los eclipses, también los eclipses en relación con los conos de sombra y de acuerdo al elemento. Yo creo que el eclipse es muy fuerte en la zona donde se ve el eclipse, que es mucho más fuerte que donde no se ve, aunque esté marcado el eclipse en la carta, ¿no? Para mí, sencillamente, un eclipse común donde no se ve es como una lunación. De repente una lunación un poco más fuerte, pero tiene menos duración que un eclipse, digamos, donde hay el cono de sombra, ¿no? Acá también hablo de los ciclos de Metón y de Saros. También los cronocratores, que son importantes, porque los cronocratores están hablando, digamos, de una influencia que de un periodo
X de la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, si el cronotrador es Venus, esa etapa será de Venus, ¿no? Donde adquiere, si es Saturno, será de Saturno. Esos son los cronocratores. Después, trabajo también con todo lo que tiene que ver con las profecciones del 12 o el Atarcir del 12, que era muy conocido en el tiempo lo explica muy bien el libro de Ben Rachel, ¿no? Pero yo también, acá en el libro de Ben Rachel, habla de que para hacer tanto las direcciones simbólicas como la- las, las anuales, es importante tomar en cuenta las ascensiones rectas y las declinaciones. Por lo tanto, yo planteo acá y veo que hay que hacerla como si fueran direcciones primarias de 30 grados. En vez de 1 grado por año, porque también hay que hacerlo así. Para mí, la simbólica, cuando hablan de simbólica, para mí están hablando de las direcciones primarias de Ptolomeo. Yo he estado observando y he estado investigando sobre las direcciones primarias de 30 grados. Y hablando con Pepa Sanchís, ella me dijo que, bueno, que había otro astrólogo italiano que se llama Giuseppe Bezza, que la usaba como lo estoy planteando yo en este momento. Y evidentemente, estas son las profesiones clásicas y las profesiones de direcciones primarias o en ascensión oblicua, en AO, como le llamo yo. Entonces, me han dado una búsqueda, digamos, más bien la superposición de casas y de planetas, o como lugares donde están muy activos, y otra, la exactitud del minuto, que es la edición primaria de 30 grados, ¿no? Las dos son, acá se explica, más en la parte del libro, en la última parte del libro, se explica esta condicionante, ¿no? Bueno, de todas maneras, acá está la parte de Proluna, con bien explicada con gráficos y con ciclos. También está el tema del divisor. Preguntarán qué es el divisor y el participante, que son tan importantes en la astrología clásica, sobre todo Justino lo plantea. Y el divisor es el planeta, por ejemplo, que está activo cuando, por ejemplo, hacemos una dirección primaria y vemos el ascendente de esa dirección primaria, en qué término cae. Y el regente del término es justamente eh, el divisor. También vemos también que el participante es el último aspecto que hizo el ascendente con un planeta, ¿no? Entonces, esos planetas y todos los planetas, digamos, importantes que están actuando en un periodo X de la vida de uno, hay que tomarlos en cuenta en las revoluciones solares. También hablo acá de las revoluciones solares y cómo también observar cuáles son los planetas que están activos en la revolución solar, porque, por ejemplo, hay que mirar el divisor, el participante, si están angulares, los cronocratores, o inclusive planetas que están activos por direcciones primarias o revoluciones solares. Eso es lo importante de mirar en una carta en el momento que hacemos una revolución solar. El otro punto es cuándo. Hay gente que utiliza la progresión del ascendente grado por grado, que vendría a ser un día. Yo eso, evidentemente, a mí nunca me funcionó. 1 grado por día o el sol 1 grado con la velocidad del sol. Dicen que hay gente que le ha funcionado. Yo personalmente lo que he mirado no es muy exacto. Sí he mirado lo que plantea Justino de las hebdómanas, ¿no? Las hebdómanas de la revolución solar
o las subhebdomanas, que nos vendrían a hablar de la semana en que están activas. O sea, las hebdomanas notarían, digamos, cuál es el planeta activo en determinado momento del año, que también se calcula partiendo del ascendente, del regente del ascendente en adelante, ¿no? De acuerdo a las velocidades de los planetas, hay una duración, también hay una tabla de días que son activos, que está aquí en el libro más adelante. Y bueno, es también hablo, digamos, de las cuartas solares y de otras cosas, ¿no? De revoluciones solar, de la DEMI, es decir, se habla de muchas cosas, de las progresiones, de, de las progresiones secundarias mutuas entre un personaje y otro personaje. Es un libro que es un libro de cabecera muy útil porque trae muchos ejemplos también, está hecho a color y yo pienso que es un libro de cabecera para poder utilizar diferentes técnicas que yo planteo aquí. No solo la proluna, progresiones, profecciones, revoluciones solares, hebdómanas, y después mirar el simbolismo mismo de acuerdo al orden caldeo de del simbolismo de los planetas, la tabla de simbolismo, que es diferente. Por ejemplo, Júpiter no es Venus en la casa 2, el regente universal, aunque mucha gente confunde lo que dice, no, es Venus porque es Tauro, no, eso nada que ver, es Júpiter, como está en esta carta, por ejemplo, donde Júpiter está en Sagitario, nos va a hablar de no solamente por presencia, sino también por ser el simbolismo universal, es decir, el momento en que nosotros podemos expresar eventos que están relacionados con nuestra economía. Júpiter rige sobre la economía universalmente y también sobre los viajes, porque también es el regente universal de la casa 9. Y Venus, por ejemplo, tiene que ver con la casa 5. No ponemos al Sol, que es un planeta estéril, en la casa 5, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, este es lo que yo planteo en este nuevo libro ampliado de Resucitando Técnicas Predictivas, ¿no? Espero que les guste y bueno, dejamos aquí y bueno, en otro momento ya nos estaremos encontrando en otro tipo de, de presentación, ¿no? Bueno, hasta pronto y espero que les guste y les sea de utilidad este libro que se lo recomiendo.